La creepypasta más escalofriante de Slenderman. Relato completo de terror paranormal. Prólogo. Nunca pensé que un hilo de foro pudiera destapar una herida vieja en el bosque. Yo era de los que leen creepypastas como quien prueba una linterna en una habitación a oscuras. Por juego, por curiosidad, por esa inocente hambre de sustos que se cura con una risa nerviosa y un no es real. Pero había un usuario antiguo, Palo Seco, que insistía en algo incómodo, que las historias repetidas demasiadas veces abren puertas, que las palabras son como uñas limando la cerradura entre lo que miramos y lo que nos mira. En uno de sus mensajes dejó un mapa escaneado de un aserradero clausurado al borde de una reserva de secuoyas, un sitio al que los locales llaman La Boca, por cómo el camino, visto desde arriba, se curvaba en una U, con dientes de troncos caídos. Si vas, escribió, no pronuncies su nombre, no lo busques con los ojos, no le ofrezcas tu forma. Lo tomé como parte del teatro. El problema de las leyendas es que siempre te convencen de que solo estás jugando, hasta que te quedas sin voz para gritar, basta. Creepypasta. La primera vez que fui a La Boca, no llevaba más que una mano temblorosa sobre la linterna y el celular con batería al 52%. Hacía frío de metal y a las 9 la neblina se pegaba al suelo como un animal dormido, húmeda, esponjosa, coltán derramado entre raíces. Nadie supo que me había ido. Era un martes sin urgencias, sin mensajes. Caminé por la cerca oxidada, donde aún colgaba el letrero «Peligro» de un clavo que parecía una lengua negra. Crucé por el hueco donde la reja cedía y me adentré al sitio con el zumbido de los transformadores apagados en la memoria, como si mis oídos siguieran oyendo máquinas que ya no existían. El aserradero tenía el techo hundido y el suelo alfombrado de aserrín húmedo. Había huellas de botas, algunas recientes, otras borrosas por el agua. En el muro del fondo, sobre el grafiti de «No entres», alguien había trazado un círculo con una X, el símbolo tonto de los que quieren imitar videos viejos. Me reí en silencio, pero la risa se quedó pegada a mis dientes como un chicle que no puedes soltar. Encendí la linterna hacia los listones apilados y vi las marcas, surcos finísimos, como dedos que se estiran y se arrugan, 5, 6, 8 líneas paralelas, y luego en abanico, tanteando. Eran demasiado largas para manos humanas, demasiado altas para que las hubiera hecho un niño con un palo. Volví a mirar la X, y me prometí no decir nada en voz alta, ni su apodo, ni la versión traducida que usan los foros en español. S. Bastaba con llamarlo S. La noche se apretó un poco más. A la primera interferencia la confundí con el viento. Un chasquido eléctrico, como de radio, mal sintonizada. Revisé el celular. La barra de señal había muerto, y el porcentaje de batería, sin sentido, subió a 58, bajó a 46, subió a 51, como si la cifra estuviera bebiendo aire y ahogándose. Apagué la linterna y la volví a encender. Fue entonces que me pareció verlo al final de la nave, una sombra más delgada que las vigas, alargada e inmóvil, indecente en su rectitud, sin la torpeza de las cosas que han tenido que aprender a estar de pie. Retiré la luz, la llevé al suelo. No tenía intención de mirar más. Me repetí que los ojos inventan enemigos cuando el corazón corre más que los pasos. Tomé un tablón, lo pateé a un lado y encontré debajo una cinta mini DV envuelta en plástico. Apreté los labios, pensé en Palo Seco y en su insistencia con los archivos. Me la guardé en la chaqueta y con un último barrido de la linterna regresé por donde había venido. El bosque de secuoyas es de un silencio pesado, de iglesias sin feligreses. El camino serpenteara y yo, como tonto obediente,
Conté los postes. 1, 2, 3. Cada 3 respiraciones me parecía que alguien me estaba midiendo, probándome el cuerpo con un metro de sastre. Cuando crucé de vuelta la reja, el ruido del mundo se encendió como un televisor viejo. De golpe la noche no fue cueva sino calle. Pasó un coche con un perro asomando la lengua. Alguien reía al teléfono. Y yo, con la cinta en el bolsillo, sentí algo que solo puedo llamar alivio prestado, como si no me perteneciera a mí, sino a un desconocido que por fin aprendía a exhalar. En casa, busqué el adaptador de una cámara digital que había pertenecido a mi hermana y logré reproducir la cinta usando un programa rabiosamente inútil que aún corría en mi laptop. Lo primero fue nieve, luego la silueta del aserradero de día, sol bruñido sobre el techo roto, un muchacho con gorra, no se le ve la cara, haciendo la misma broma con el símbolo. Su risa era de hilo, nerviosa, y juraría que en el borde de la pantalla, al fondo, algo vertical atravesaba los árboles como una aguja. Avancé. El encuadre se inclinó. El muchacho corrió hacia la luz del bosque y las sombras parecieron cambiar de ángulo sin que el sol se moviera. El sonido se convirtió en un relincho metálico. La imagen se congeló en una figura que no encajaba con la perspectiva, demasiado alta para ese plano, demasiado nítida para ser un reflejo. Se borró. Pantalla azul. El programa colapsó. La laptop se negaba a aceptar mi contraseña, como si no fuera yo. Cuando logró arrancar de nuevo, las carpetas se habían renombrado con combinaciones de letras y números que parecían coordenadas. Entre ellas, una, hogar, entra, contenía un archivo de texto con una sola frase. Mientras lo cuentas, te cuenta. Lo dejé todo, apagué, desenchufé, envolví la cinta en una bolsa y la metí en el congelador como si fuera un trozo de carne que podría ponerse malo. Quise dormir, pero mi habitación había cambiado de tamaño. Los muebles estaban en su sitio y sin embargo el aire parecía más alto. El techo se había ido unos centímetros hacia una forma que no entendía. Pegué la oreja a la pared y escuché un murmullo plano, expandido, sin idioma, como si alguien masticara algodón del otro lado. Me acomodé contra la cabecera y pensé, mañana se me pasará. El mañana, sin embargo, vino con otro rostro. Desperté a las 5:12 con las piernas entumidas y un olor a tierra húmeda en la boca. Tenía los calcetines llenos de barro. El pasillo guardaba huellas alargadas, no profundas, como si algo hubiera recorrido mi apartamento con puntillas de araña. Llegué al baño. El espejo me devolvió un rostro que era mío y otro, pegado 1 centímetro detrás, como cuando 2 páginas de un libro están aún sin cortar. Cerré los ojos. Conté hasta 7. Los abrí. El espejo era inocente otra vez. Fui a trabajar sin hablar con nadie. El mundo, por un rato, jugó a ser normal. Luego empezaron los destellos. Una columna blanca al final del cubículo. Una sospecha de brazo detrás de la planta de interior. Un hilo negro atravesando el ascensor por la mitad, mientras subía del piso 3 al 5, sin pasar por el 4. Llamé a mi madre y le dije que no iba a ir el domingo. Me preguntó si estaba bien. Sí, dije, y la palabra me sonó prestada. Piensas que lo decidido será distinto si lo nombras de otra forma, pero no. Yo ya había decidido. Esa noche volví a la boca con un frasco de vidrio y sal de mesa. Había leído rituales absurdos. Me colgué de cualquier cuerda con tal de fingir control. Esparcí la sal formando un círculo y dejé el frasco en el centro, abierto, como si pudiera atrapar algo como quien recoge lluvia. No pronuncié su nombre, solo pensé en él con la textura de un vacío que aprende a tomar forma. A la media hora, el bosque dejó de respirar. No es metáfora. Los árboles hacen un susurro constante y ese susurro se fue como si un gigante hubiera tapado el cielo con el pulgar. El aire se volvió plano.
sin temperatura. Me ardieron los ojos, pero supe que no había humo. Fue entonces que lo sentí, primero en la nuca, no un dedo, sino la idea de un dedo, una intención alargándose, tanteando el borde de mi columna. No me toques, dije por dentro, y la frase no era plegaria ni orden, apenas un recordatorio. La linterna, apagada en mi mano, se encendió sola, cortando la negrura como una grieta. La luz pegó en un torso que no era un torso, sino la ausencia exacta de facciones, donde mi cerebro buscaba ojos y boca. Alto, traje, una delgadez que daba asco. Si me preguntan si tenía brazos, digo que sí, pero eran más. Si me piden que dibuje cómo se movían, diré que el dibujo será siempre menos. Eran extensiones que se desdoblaban de la sombra, probando, como si el negro fuera un músculo líquido que aprendía a sonreír. No corras, me dije. No nombres. No aceptes su forma. Recordé el consejo de Palo Seco. Míralo de reojo, jamás de frente. No camines hacia atrás. Di un paso lateral, luego otro, como quien baila con un invitado sin rostro al que no quiere ofender. Él no se movió. O, si lo hizo de una manera que no obedecía a nuestras maneras, porque cuando la linterna tropezó con una viga, su silueta estaba un poco más cerca, apenas un pliegue nuevo en la distancia. En el frasco de vidrio, sin tocarlo, la sal se pegó a las paredes como escarcha. El aire se acortó. Me mordí la lengua y el hierro de mi propia sangre me salvó un segundo de mí mismo. Repetí dentro, no le ofrezcas tu forma. Volví a poner un pie en la tierra, otro, mirándolo solo con la orilla del ojo, y me obligué a pensar en cosas pequeñas y redondas, monedas, agujeros de cerraduras, el lunar que tenía un compañero de escuela en el cuello. Quería que mi mente fuese un puñado de canicas que no pudieran estirarse. Llegué a la salida de la nave. Tras la reja, la noche recuperó su pulso, pero supe que no había terminado. No estoy seguro de si una entidad puede sonreír sin boca. Aquella vez, sin embargo, en la forma de los árboles, vi trazarse algo parecido a una sonrisa larga, blanquísima, hecha de huecos entre ramas, que se abrió del aserradero al camino como un cuchillo. El resto de la historia se escribe en migajas que ya no recuerdo con orden. Abrí la nevera una madrugada y la cinta, envuelta en plástico, estaba húmeda por dentro, como si algo hubiera respirado. Soñé con niños de brazos muy extendidos, a los que, si mirabas más de 3 segundos, se les borraban las manos hasta quedar en bastones de hueso. Me siguieron cifras, 5:12, 5:12, 5:12 en el reloj del microondas, en un recibo, en un taxi. Aparecieron fotos en mi celular de mi propia nuca, tomadas desde un ángulo imposible en la sala de estar, donde no hay espejos. Cada vez que cerraba un ojo, el mundo se hacía más alto, más estrecho, bisagra de puerta que chirría. Empecé a escribirlo. Los que no creen usan la escritura como trampa. Si lo pongo en palabras, lo encierro. Los que ya sabemos, lo usamos como espejo. Si lo pongo en palabras, se me pega menos. Publiqué en el foro. 3 respuestas, 2 risas, un no vuelvas, elección. Usuario. Palo Seco dejó un enlace a un archivo de audio que, al reproducirlo, era estática con un ritmo oculto, una especie de respiración en 12 tiempos. Cuando intenté contarlos, me descubrí moviendo las manos, estirando dedos, marcando espacios con una voluntad que no era la mía. Detuve el audio y lloré con vergüenza, sin saber por qué. Compré cinta industrial y sellé el espejo del baño. Pegué la persiana con clavos. Aún así, cuando cerraba la puerta del dormitorio, en el paso estrecho entre cama y pared, cabía otro, un doble de aire que hacía lugar. Una tarde, a plena luz, lo vi parado al otro lado de la avenida, perfectamente inmóvil, entre un poste y un árbol, y su quietud era más ruidosa que el tráfico.
Nadie lo notaba. Un niño se soltó de la mano de su madre y corrió hacia la esquina sin mirarlo. El perro que lo seguía se detuvo, gimió y echó a andar con la cola entre las patas mirando hacia el suelo. Me atreví a levantar la cámara del celular, pero las fotos florecieron en blanco. Al último disparo, la pantalla mostró por un instante mi cuarto, no la calle, y en mi cuarto, la altura era un párrafo nuevo. Dirán que estaba enfermo, que necesito nombres científicos: pareidolia, trastorno disociativo, parasomnia. No me importan. Tengo un nombre más fácil: el que se estira en la niebla, el que toma prestada tu forma cuando lo miras demasiado, el que te mide de noche con un gesto desastre que no ha visto nunca un cuerpo humano. Mientras lo cuentas, te cuenta, decía el archivo, y eso es lo que hace. Me midió, me probó el silencio como quien se prueba un guante. Empecé a dejar migas de pan para mi propio regreso, notas en el bolsillo con palabras que deberían recordarme que soy yo, listas de objetos que me son queridos, pequeños ritos de pertenencia, una moneda de 5 en la suela del zapato, un nudo en la manga izquierda. Cada día, conforme escribía, el mundo admitía más su forma. La lámpara de pie estiraba su sombra un poco más allá de la pared. El perchero parecía tener una columna. Mi sombra aprendía a perder cara. Una noche, por fin, acepté que no iba a poder seguir esquivando. Volví al aserradero sin sal y sin frascos, con la cinta en el bolsillo y el celular en modo avión. Entré sin linterna. El cuerpo aprende caminos cuando los caminas con miedo. Llegué al centro de la nave y dejé la cinta sobre el polvo, con una pregunta ridícula en la garganta. ¿Qué quieres? No esperaba respuesta. Obtuve una. El aire se infló como un pulmón y pensé que iba a sonar una voz que partiera el mundo. En cambio, lo que llegó fue un silencio tan compacto que me aplastó los tobillos. Luego, una comprensión. Él no quiere, él cuenta. Es su naturaleza, su oficio, su hambre. Cuenta a los que miran, a los que nombran, a los que dibujan el símbolo en las paredes. Va sumando formas y caras borradas, y cuando ha terminado de contarte, solo quedas como un número encima de la puerta. Lo vi de reojo, estaba a mi izquierda. Caminé hacia la derecha, lento, sin darle frente, hasta la luz mínima de la salida. No corrí, no respiré. Un brazo, no, una idea de brazo, tanteó el aire sobre mi hombro. La sensación fue la de pasar bajo una cascada helada sin mojarse, un peso de transparencia. Por un segundo, la tentación casi me rompe. Quise verlo entero, darle mi mirada como se da un vaso de agua a alguien sediento. Entonces recordé que quien mira así no vuelve con su propia forma. Seguí, crucé. El mundo afuera hizo un gesto de alivio que ya no era para mí. Desde esa noche no he vuelto a dormir con la luz apagada. No he vuelto a pronunciar su nombre ni a aceptar dibujos con círculos. Sigo escribiendo, no por valor, sino por método. Cada párrafo es una torcedura de mis dedos para impedir que se estiren. Cada palabra es un pequeño anzuelo que me amarra a mi propia cara. Si estás leyendo, perdóname, esto también te toca. Las historias no son inocentes. A veces son máscaras que usan las cosas para probarte. Si algo en tu casa cambia ligeramente de proporción esta noche, si la mesa parece más larga o el pasillo un poco más angosto, no lo nombres. No le ofrezcas tu forma. No le mires la altura. Mira monedas, cerraduras, lunares. Piensa en cosas pequeñas y redondas. Duerme con el espejo cubierto. Y sobre todo, cuando el silencio deje de tener temperatura, recuerda que no es tu silencio el que escuchas, sino el de él, y que te está midiendo como quien lee despacio una lista. Si te habla, no es con voz. Si te llama, no será con tu nombre. Te contará. Y cuando haya terminado, alguien encontrará esta cinta,
este archivo, este testimonio, y escribirá otro, y otro, hasta que el bosque, de tanto repetirlo, se quede sin árboles o sin lectores. A veces, en el vidrio oscuro de mi ventana, me veo de pie, muy alto, con un traje que no tengo. Apago la luz y me siento frente a la pantalla. Escribo. Es lo único que me recuerda que todavía ocupo mi forma. Hasta ahora. Epílogo. Hace un momento, mientras revisaba este texto por última vez, la marca del reloj fue las 5:12. Abrí notas para apuntar esa coincidencia y la aplicación se cerró sola. El cursor, en este documento, empezó a moverse sin mis manos, como si alguien teclease detrás de mí. Tardé unos segundos en atreverme a mirar. Cuando lo hice, había aparecido una línea al final. Ya casi te cuento, la borré. Apagué la computadora. En la pantalla negra, sin brillo, distinguí mi reflejo, pero era más alto, unos centímetros apenas, y donde deberían estar mis ojos, solo había una llanura lisa y pálida, una promesa de altura que me ofrecía una forma mejor, más larga, más simple. He vuelto a escribirla, a escribirla, a escribirla, porque si me quedo quieto, tal vez él siga su conteo con otra persona, porque si la historia está en marcha, quizá me quede un centímetro menos de altura que perder. Si has llegado hasta aquí, cierra el documento y busca una moneda. Apriétala entre los dedos hasta que sientas que perteneces. Él prefiere manos vacías.